Vamos a calcular la distancia, bueno, el diámetro de un árbol, ¿verdad? Usando programación dinámica, ¿ya? Para eso yo voy a usar existen dos casos, ¿ya? El primer caso es en el cual nosotros partimos de un nodo y, bueno, aquí va a tener más nodos hijos. Entonces, estos nodos vamos a irlos recorriendo hacia abajo, ¿ya? Sería como llamarle la profundidad del árbol, ¿vale? La profundidad del árbol partiendo de el nodo raíz. Por ejemplo, en este caso, para este árbol que tiene raíz 1, la profundidad va a ser esta, ¿me ve? Que va a ser de tres nodos hacia abajo, ¿vale? Esta, la profundidad de este subarbolito sería de 1 y la profundidad de este subarbolito sería 2. ¿Ya? Y bueno, de hecho, la profundidad de este subárbol es 3, ¿no ve? Porque hasta aquí va a tener profundidad 2 y hasta aquí va a tener profundidad 3. Entonces, de todo ese subárbol, la profundidad es 3. ¿Ya? ¿Y esto qué tiene que ver con hallar la distancia? Y es que aquí vamos a poner el nodo C1, el nodo C2, el nodo C3, Cn mejor dicho, y aquí está el nodo C0, ¿ya? Y es que en un arbolito, si nosotros tenemos nodos hijos, ¿no ve? Que están en diferentes subárboles, la primera intuición que me queda es que yo puedo calcular la máxima profundidad de un subárbol hasta el nodo raíz y luego sumarle la máxima profundidad de otro subárbol, ¿ya? Y eso me va a dar el diámetro, ¿ya? Porque ambos, este y este, están lo más lejano posible, ¿ya? Están lo más lejano posible. Ahora, en nuestro caso de aquí, por ejemplo, la profundidad habíamos dicho que de todo este subárbol, la profundidad es de 2, ¿ve? De este subárbol, la profundidad es de 1 y de este subárbol, la profundidad es de 3. Entonces, lo que yo hago es, pues que voy a borrar esto un ratito, es que voy a tomar este camino, ¿no ve? Este camino hasta aquí. Y voy a tomar este camino, ¿no ve? Y pues que aquí tiene dos nodos, aquí tiene otros tres. Entonces simplemente los sumo, ¿ya? 2 más 3 es igual a 5, ¿ya? Entonces de esa forma yo puedo hallar la distancia, bueno, el diámetro de un árbol, ¿no ve? Entonces básicamente, esto, ¿cómo sería? A ver, vamos a eliminar lo que acabamos de hacer. Y sería que el subárbol que, que proviene de aquí va a tener una determinada profundidad C1, el otro una C2, el otro una Cn. Esas serían sus profundidades. Entonces, eh, supongamos que, perdón, supongamos que estos dos de aquí, este tiene una profundidad 6 y este tiene una profundidad 5. Los demás tienen profundidades del 1 al 4. Ya, este digamos de 1 nomás. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Pues tenemos que sacar los dos más grandes. ¿No ve? Los dos más grandes. Lo que significa que yo voy a tomar este subárbol y este subárbol. ¿Ya? Y aquí hay algo importante. Y aquí es donde viene
recursión y programación dinámica. Y es que cuando yo quiero calcular la máxima profundidad de este nodo, sería como que yo quiero calcular, o sea, para calcular la profundidad de mis nodos hijos, ¿no ve? Yo tengo que ir hacia mi nodo hijo. Y después tengo que saber cuál es la profundidad de este nodo. Para eso va a tener que preguntar a sus otros dos nodos hijos, a los demás nodos hijos. ¿No ve? Hasta que en algún punto, ¿no ve? Va a llegar un nodo hoja. Donde este nodo hoja, pues ya no tiene hijos hacia abajo. Significa que su profundidad, como no tiene hijos hacia abajo, va a ser cero. ¿Ya? Viéndolo en este ejemplito, ¿no ve? Yo quiero saber la profundidad máxima para este nodo. Para eso yo voy a preguntar a este nodo hijo y él, como no es nodo hoja, va a preguntar para el nodo hijo. Él es nodo hoja, entonces como ya no tienes hijos hacia abajo, vas a hacer cero. Y luego se retorna la recursión y aquí ha retornado cero, entonces como este arco cuenta, ¿no ve? Entonces yo le sumo 1, ¿no ve? Y ya voy a tener que la profundidad de este nodo de aquí es 1, ¿ya? Luego se va a venir por el otro lado. Como este es un nodo hoja, aquí va a retornar siendo 0. Y por último, pues la profundidad de este nodo va a ser el máximo entre todos sus nodos hijos. ¿Ve? En nuestro caso va a ser 1. Entonces 1, y como habíamos visto hace rato, tengo que sumarle 1 por el arco con el que fue. 1 más 1 es igual a 2. Entonces resulta que la profundidad de este árbol partiendo de este nodo raíz es 2. ¿Ve? Y así es como vamos a tomarlo. Y como hemos visto, entonces esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, ¿no ve? Y esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Entonces, como yo he dicho que, como yo he dicho que yo iba a tomar de los dos lados, entonces, ¿qué voy a hacer? Que voy a sumar su máxima distancia 6, ¿no ve? 6 y la máxima profundidad 5, ¿no ve? Entonces sería 6 más 5. Y aparte, como me toma un arco poder llegar ahí, y como son dos nodos, entonces tengo que sumarle esos dos arcos. De ahí es donde surge la fórmula, ¿ya? Entonces prácticamente sería que no ve como la profundidad del nodo más grande, o sea, del nodo, digamos que este es el nodo A y este es el nodo B. La profundidad del nodo A más la profundidad del nodo B y le sumamos más 2. Básicamente en eso se basa. ¿Ya? Es la forma en la que nosotros calculamos. Así se puede calcular la profundidad. ¿Ya? Entonces, ese es el primer caso que nosotros tenemos. Pero ahora existe un pequeño problema. Y es que, ¿qué sucede cuando el árbol, o sea, qué pasa cuando por alguna casualidad nosotros hemos tomado un arco, ya, perdón, mejor dicho, hemos tomado un nodo que va a pasar lo siguiente, ahorita van a ver, ya. Si esto que sea así, y esto que sea aquí 7, y esto que sea, no, esto que tenga una rama más acá, que sea el 8, y este que sea el 9.
este que es el nodo 10. Ya. Entonces, esta idea funcionará siempre y el problema es que no. ¿Por qué? Porque suponte, por ejemplo, este nodo de aquí solamente tiene dos nodos hijos, ¿no ve? La profundidad de todo este subárbol va a ser de 1, 2, 1, 2, 3. Va a ser de 3 la profundidad. Y desde otro subárbol, pues su profundidad de 0, ¿no ve? 0. Si sumamos nosotros va a ser 3 más 0 más 2. Esto es igual a 5. Y como acabamos de ver hace ratito, mi diámetro me dice que es 5. ¿No ve? Y parece tener sentido, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿No ve? Parece estar bien, pero la respuesta es que no. ¿Por qué no? Pues porque existe otra más óptima, y es esta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Pero ¿qué ha pasado entonces? Y es que el diámetro del árbol no ha venido, o sea, no ha pasado por este nodo, sino que ha venido directamente de uno de sus subárboles, ¿no ve? Más concretamente de estos dos de aquí. Estos dos han cumplido lo que hace ratito hemos enseñado. ¿Ya? Entonces, de esos dos de ahí es de donde nosotros hemos obtenido el diámetro del arbolito. Lo cual significa, ¿qué cosa? Que aquí yo tenía un miedo y es que hay que separar los dos procedimientos que vamos a tomar, ¿ya? Un primer procedimiento, o sea, la respuesta puede venir o bien de uno, es decir, o bien de unir estos dos aquí, me refiero a que o bien va a venir de un subárbol, ¿ya? O bien va a venir de, de dos de mis nodos, o sea, de la profundidad de dos de mis subárboles. No sé si me entiende, ¿ya? Pero uno, o sea, me refiero a que la respuesta o bien va a venir de un subárbol en exclusivo, no veo nada que ver con los otros subárboles, o va a venir de las dos profundidades más grandes. Creo que eso estaba un poquito más claro, ¿ya? Por eso no tenemos que mezclarlos, ¿vale? Lo que significa, ¿qué cosa? Que mi primera parte para resolver este problema va a ser calcular el máximo diámetro viniendo de un determinado nodo, ¿ya? Es decir, yo quiero saber el diámetro eh, en el, por el que pasa este nodo de acá. Yo quiero saber eso. Quiero saber el diámetro eh, en el que este nodo está en ese diámetro, ¿ya? Aquí, por ejemplo, habíamos visto que la respuesta es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ve? De aquí, por ejemplo, el diámetro más grande pasando por este nodo, o mejor dicho, el máximo diámetro con este nodo raíz de este subárbol, ¿va a ser cuál? Va a ser 6. Entonces, nuestra primera tarea es calcular esos diámetros. Una vez calculemos todos los diámetros, entonces nosotros vamos a obtener en un array de diámetros, ¿no ve?
Una raíz de diámetro va a estar así. Entonces, de todos estos diámetros, nosotros vamos a obtener el máximo, ¿ya? En nuestro caso, el máximo, estamos viendo que va a ser 6, ¿vale? Ya tenemos todos los diámetros. Entonces, ¿qué hemos resuelto con eso? Pues hemos resuelto la parte cuando decimos solamente toma un subárbol. Eso estamos diciendo. Solo decimos ello. Ya. ¿No ve? Solo cuando tomamos un subárbol hijo, esa parte estamos diciendo ahí. Y la segunda parte, o el segundo caso, es que a través de este nodo, yo voy a tomar el máximo, los más profundos. Los dos más profundos. ¿Ve? Para eso, yo me voy a guardar en un vector, ¿no ve? Un vector bien bonito de enteros que se va a llamar, no sé, los profundos, digamos, los más profundos. Bueno, la profundidad, ¿no ve? Porque eso nomás me importa, la profundidad, ¿no ve? Entonces, como yo voy a recorrer para cada hijo, entonces yo voy a obtener la profundidad de este, la profundidad de este. De este va a ser 3, de este va a ser 0. ¿No ve? Entonces, y aquí digamos, suponte que va a haber un 1. Suponte nomás. ¿Ya? Eso significa que mi vector va a quedar con los valores 3, 0 y 1. ¿Cómo voy a obtener yo los dos más grandes? Fácil. Voy a hacer un sort y me va a quedar 0, 1, 3. Entonces los más grandes pues van a ser el último y el penúltimo, ¿no ve? El último y el penúltimo. Entonces ya solamente voy a tener que tomar esos dos. Y sumo. 1 más 3 es igual a 4. ¿No ve? Pero como tenemos que sumar esos dos arcos, pues va a ser más 2 es igual a 6. Ahí se ve un poquito mejor que has visto que esto y esto pueden coincidir, pero la respuesta siempre va a ser única. Ya, entonces esas son las dos aproximaciones. Para que se entienda mejor, aquí es donde yo tengo el código ya hecho. Aquí está. ¿Ya? Entonces esto va a ser un poquito más largo. Entonces, primero, primero, eh, yo lo que tengo ahorita es que voy a leer la cantidad de nodos. ¿Ve? Voy a crear el arbolito. Y aquí está. Yo tengo que... Ay, perdón. Un ratito. Ya. Yo tengo que tener aquí dos vectores. ¿Ya? El primer vector es lo que habíamos dicho hace ratito. Que yo tengo un arbolito, ¿no ve? Y lo que quiero es calcular la máxima profundidad. Aquí va a ser 0, 0, 1, 0. Y aquí va a ser 2. ¿No ve? Quiero saber cuál es la máxima profundidad partiendo de este nodo. Eso se va a almacenar en este vector de acá. ¿Ya? ¿Esto para qué? Pues para obtenerlos directamente, ¿no ve? Para que cuando en algún momento yo vaya a querer obtener la máxima profundidad de este árbol y de este árbol, pues ya los voy a tener computados y voy a responder en O de 1. ¿Ve? Ya. El segundo es el diámetro, ¿ya? Y este diámetro es el que, pues, tiene estos dos, ¿no? Estos dos datos de aquí. El diámetro es cuando, cuando toma los dos hijos y los suma.
ese va a ser el diámetro. ¿Ya? Entonces no hay que confundir. La distancia bajando es prácticamente que entre todos mis subárboles, quiero saber cuál es la máxima profundidad. Y el diámetro es unir las dos profundidades más grandes y suponer que está pasando por este nodo. ¿Ya? De tal forma que se forma así. Chan, chan, chan. ¿No ve? Que ese caminito está unido. Ya. Entonces aquí simplemente lo relleno con valores neutros, no pasa nada. Estoy leyendo el árbol y aquí está. ¿No ve? Y es que habíamos dicho que para calcular el diámetro, primero ya teníamos que tener computado las profundidades de los nodos, ¿no ve? Entonces, para ello, primero tenemos que calcular esas distancias hacia abajo, lo que ahorita llamo yo profundidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues que yo estoy partiendo en un nodo. Este D refleja la distancia que yo tengo ahorita. ¿Ya? Esa distancia va a estar en 0. Esta variable no es necesaria, pero no quería estar poniendo aquí hartas cosas. Quería que sea un poquito más simple. ¿Ya? Entonces, este leaf significa que yo estoy suponiendo que es un nodo hoja. ¿Ya? Por ejemplo, suponte que yo tengo este arbolito. ¿No ve? Este mismo arbolito de hace rato. Si yo estuviera... perdón, se ha borrado. Ya. Si yo hubiera hecho mi recorrido, ¿no ve? Partiendo de este nodo, ¿qué habría pasado? Pues primero estoy diciendo que su distancia es 0 y estoy suponiendo que es un nodo hoja. Como es un nodo hoja, ¿no ve? Y obviamente está viniendo de un nodo, obviamente está viniendo de este nodo. Entonces, como es igual a ¿qué estoy diciendo que sea distinto del anterior? Lo de siempre, ¿no ve? Lo de siempre. Y bueno, va a querer buscar otro nodo. Pero como era un nodo hoja, entonces se va a salir nomás de este for. Y leaf se ha seguido quedando en true, indicando que sí es un nodo hoja. Como es un nodo hoja, entonces la distancia o la profundidad de ese nodo es 0. ¿Ya? Caso contrario, ¿no ve? Caso contrario, significa, ¿no ve? Significa que, como en este caso, o bueno, no como en este caso, como en este caso, ¿no ve? Aquí va a validar que no tome en cuenta el camino de donde estoy viniendo, ¿no ve? Como tiene aparte otros dos nodos, entonces se va a volver falso, diciendo, pues no eres un nodo hoja, no es nodo hoja, lo que significa que va a calcular ahora la distancia de sus dos nodos hijos, ¿no ve? De este y de este. Y eso ahora lo está maximizando, ¿no ve? Quiero el máximo de esto y el máximo de esto, de mis subárboles, ¿ve? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso, este subárbol, ¿no ve? Me va a retornar 1, este subárbol me va a retornar 0. Y bueno, gracias a este código va a decir, el máximo de ellos va a ser 1. Al final del for, como no es un nodo hoja, entonces la profundidad o la distancia bajando va a ser 1 más 1, que va a ser 2. ¿No ve? Y ahí le ponen 2. Entonces, eso es lo que hace ese código. Está bastante sencillo y estamos viendo cómo se usó la programación dinámica para ello.
Más que programación dinámica en estar recorriendo todo contra todo, yo diría que es memorizar nomás. No es tanto así programación dinámica. ¿Ya? Ahora, una vez que ya tenemos a los nodos hijos, bueno, ya que tenemos a los nodos con sus respectivas profundidades, bueno, buscamos cuando la respuesta está en un posible subárbol. ¿Ya? Entonces, para eso aquí tengo la respuesta, ¿no ve? De los diámetros. Y aquí está el array distancia desde hijos, ¿no ve? Si te acuerdas, ¿no ve? Lo que habíamos dicho hace ratos en el ejemplo 3, 0, 1 y el array que se ordena en 0, 1, 3 es este mismo. Ya, aquí es donde se van a almacenar esas distancias, ¿vale? Ahora, pues yo aquí tengo mi arbolito, ¿no ve? Y ahora estoy partiendo desde aquí. Entonces, eh, voy a recorrer a mis nodos hijos, ¿no ve? Calculando sus diámetros, ¿ya? Va a venir aquí a calcular diámetros, ¿vale? Entonces, básicamente cuando ya haya calculado el diámetro para este hijo de aquí, ¿qué es lo que hace esto? Pues simplemente va a agarrar la máxima profundidad de este nodo, que en nuestro caso es 1, y la respuesta, o sea, esta respuesta es la respuesta final al problema, ¿ya? Por eso ahorita está calculando el diámetro de todos mis hijos, de todos mis nodos hijo. Ya, entonces aquí está diciendo el diámetro de esto, ¿cuánto era? El diámetro es de 2. Entonces la respuesta hasta el momento es 2. ¿Ya? Luego va a venir, obviamente con este otro hijo, lo va a procesar todo lo que tiene que hacer. La respuesta me va a dar 1 o me va a dar 0 posiblemente. Sí, va a ser 0. Va a ser 0. El diámetro. ¿Ya? Y bueno, pues el máximo entre ese 2 y el 0 va a ser 2. ¿No ve? Entonces, hasta el momento estoy diciendo que el diámetro de todo mi árbol es 2. ¿Ya? Eso estoy diciendo hasta el momento. Una vez que se haya computado todo eso y yo ya tenga mis vectorcitos, ¿no ve? De profundidades, es decir, de esto. Este tiene profundidad 2, este tiene 5, este tiene 3, este tiene 1. De eso, a esas profundidades nos referimos. ¿Qué había dicho yo? Pues lo tengo que ordenar, ¿no ve? Quedando 1, 2, 3 y 5. ¿Ya? Por comodidad simplemente voy a hallar el tamaño de este vectorcito. Lo ve aquí. Y ahora, ¿qué me toca hacer? Pues lo que me toca hacer es que de este nodo yo voy a obtener los dos máximos. Lo que había dicho hace ratito, ¿no ve? Yo obtengo los dos subárboles máximos, este y este de aquí. ¿No ve? Y aquí hay casos, por si acaso. ¿Ya? Aquí hay casos. Y es que cuando viene de un nodo hoja, o sea, cuando es un nodo hoja, entonces el número de hijos que va a tener pues va a ser 0, ¿no ve? Esto de aquí va a valer 0, porque no tiene hijos. Lo que significa que es un nodo hoja. Y el diámetro que pasa por este nodo va a ser 0. ¿Ya? Porque no tiene aquí nodos hijos. No tiene. ¿Qué pasa si tuviera un nodo hijo aquí? ¿Ya? Entonces, ese caso está cuando solamente tiene un nodo aquí, ¿no ve? Y es que la respuesta va a ser
La distancia desde este hijo, la distancia desde este hijo de aquí, desde este nodo hijo, más 1. ¿Por qué más 1? Porque este nodo de aquí internamente puede tener hartos nodos, ¿no ve? Y suponte que su distancia es 5, perdón, su profundidad es 5. Entonces lo mismo, ¿no ve? 5 más 1, entonces su profundidad de esto va a ser 6. Pero ojo, como solo tenía un nodo, obviamente su profundidad es 6, pero como yo quiero hallar el diámetro, ¿no ve? Y esta es la máxima distancia, entonces mi diámetro va a ser su profundidad de este más 1, ¿no ve? Por eso aquí está con la distancia desde el hijo en la posición 0, ¿no ve? Porque aquí solamente va a tener un dato, ¿no ve? Como solo ha tenido un hijo, entonces este solo va a tener un dato. Entonces va a ser 5 más 1, 6. El diámetro del subárbol que está enraizado con este nodo va a ser 6. ¿Ya? Y no le queda de otra, eso siempre es. ¿Ya? El otro caso es cuando en mi nodo yo puedo tener de 2 o más. ¿No ve? Entonces, como tiene de 2 o más, ¿qué hago? Yo tomo los dos más grandes, la distancia A y la distancia B, que están en las posiciones n-1, n-2, las sumo, 3 más 5, y obviamente tengo que contar los arcos, ¿no ve? Los dos arcos adicionales, más 2. Esto es igual a 10. Eso es lo que está aquí. Eso es lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, eso es el procedimiento. Ya hemos considerado en esta parte del código, ¿no ve? Mis nodos, aquí he considerado en esta parte la respuesta cuando proviene de un subárbol. Y en esta segunda parte, cuando yo tengo que unir dos subárboles. Bueno, las profundidades de dos subárboles. La respuesta va a ser uno de esos dos, había dicho hace rato. Entonces, eso es, ¿no ve? Que el diámetro del nodo U va a ser el máximo entre ANS, ¿no ve? El ANS hasta ese momento valía el, el diámetro que viene desde un determinado subárbol hijo. Y el otro diámetro U es de cuando yo tomo dos profundidades. Y ese va a ser el máximo. Al final, pues, la respuesta, y entonces puede ser un poquito raro. ¿Por qué la respuesta me da así? ¿Por qué simplemente accedo a esto? Porque como ya había dicho, ¿no ve? Yo estoy partiendo del nodo 1. ¿Ya? Este nodo 1, en el peor de los casos, era un nodo hoja. Entonces, aquí está el nodo 2, digamos. ¿No ve? 3 y 4. Entonces, ¿qué ha hecho este nodo? Pues le ha preguntado directamente a su subárbol. Supone que aquí tenía dos más, para que sea bonito. ¿Ya? Entonces, le ha preguntado a su subárbol diciéndole, ¿cuál es la distancia max? O sea, primero ha obtenido su diámetro, ¿no ve? Con esta parte, con la primera parte. Su diámetro de esto me ha dicho que es 4. ¿Ya? Su diámetro es 4. Al principio ANS está con ese valor, ¿no ve? Luego toca la parte cuando tiene que preguntar entre dos profundidades, ¿no ve? Entre dos profundidades. Para poder hacer esto y esto. Pero como no tiene otro, entonces se va a quedar así nomás, pues.
y la respuesta va a dar directamente 4. Entonces, así es como esto está bien y si funciona. Bueno, entonces básicamente la idea de aquí, lo que quiero recordarme es que ideas claves. Yo enraizo un árbol, de ahora en adelante, esto tiene que quedarse claro. Para trabajar con un árbol, lo enraizo con cualquier nodo y ahora ya sé cómo calcular profundidad hacia abajo desde este nodo de aquí hacia abajo, desde este nodo de aquí hacia abajo, ¿no ve? Desde este nodo de aquí hacia abajo. Y esa idea me va a servir para otros problemas, estoy seguro. Y también esa heurística de decir algún camino que necesariamente pase por este nodo también me va a servir. O la heurística de decir la respuesta está en uno de mis subárboles también me va a servir. Espero que se haya podido entender, Rosijo.